Bienvenidos a esta clase especial para el diagnóstico de cáncer. Vamos a trabajar con un archivo generado, un estudio generado por allá por los años 90 sobre el cáncer de mama. Y este estudio lo podemos localizar nosotros en el repositorio de la Universidad de California en Irvine. Lo estoy mostrando aquí en pantalla. Bueno, esta clase está hecha para los alumnos de ingeniería mecatrónica, particularmente la clase de control inteligente, donde vemos inteligencia artificial. Pero realmente yo recomiendo esta clase que la compartan a personal de salud, a gente que esté interesada, no necesariamente del área de ingeniería, en conocer cómo la inteligencia artificial se puede ver, se puede utilizar para predicción de cáncer de mama y de, bueno, en general de otro tipo de aplicaciones médicas que existen. Entonces, vamos a empezar. Les comento, este estudio lo podemos ver aquí en la Universidad de Irvine. Aquí yo voy a proporcionar las ligas. Entonces, es un conjunto de datos de un estudio que se hizo en 569 personas, 569 instancias, donde se localizaron de los tumores, se clasificaron los tumores en malignos y no malignos. Y esto se hizo a partir de 30 características que se obtuvieron de estos pacientes. Y estas características son las que se van a mostrar a la inteligencia artificial que vamos a desarrollar. Lo vamos a hacer en Python. Y estas características son 30. Lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿sí? De este paquete de 30 características, hay algunas que definen cuándo un tumor es cancerígeno y cuándo no es cancerígeno. Entonces se alimenta, al igual que un experto cuando lee el diagnóstico de la biopsia o del estudio, puede determinar si esas características cumplen con que un tumor sea maligno o no sea maligno. Bueno, entonces para referencia, aquí en este estudio se puede obtener un paper donde se explica cómo se obtienen algunas de estas características. En el estudio, que aquí lo estoy mostrando, se muestran 10 características y voy a mencionar solamente algunas, ¿sale? Entonces, dice, empiezo con el paper. El paper se llama Extracción de características para el diagnóstico de tumores de mama. Están los autores, está la fecha y este es un paper base, ¿no? De los que son ya históricos, pero que a partir de aquí se hicieron muchos estudios, son de los papers importantes en esta área. Bueno, dice que el diagnóstico de tumores de mama ha sido tradicionalmente desarrollado por biopsias, ¿sí? Que es, bueno, un procedimiento quirúrgico invasivo. Aquí nos explica en la parte número 2 cómo se hicieron a través de visión de fotos, de imágenes, cómo se llevó a cabo el procedimiento para extraer las características. Vamos a explicarlo. Dice, la preparación de las imágenes. El procedimiento de diagnóstico comienza obteniendo una pequeña gota de fluido a partir de un tumor de mama utilizando una aguja fina. El material aspirado es entonces depositado en un portaobjetos y teñido. La imagen para el análisis digital es generado por una cámara de color JVC montada sobre un microscopio Olympus y la imagen es proyectada en la cámara con un objetivo de 63 aumentos y un ocular de 2.5 aumentos. La imagen es capturada por un sistema Computer Eye con imágenes de tipo Targa, archivos tipo Targa de 8 bits de 512 por 480. Bueno, estas son las imágenes que se utilizaron. ¿Qué es lo que se busca? Pues se buscan los núcleos de las células. Es lo que se busca, localizar ciertas características de los núcleos de las células de los tumores. El hecho de que se haga esto así es porque aquí les puedo compartir este sitio donde nos explican
las características de las células cancerígenas. Esto es de un sitio especializado en leucemia para niños, ¿no? Especializado en leucemia infantil. 7 razones por qué las células cancerígenas son diferentes. Fíjense, se muestra aquí una célula benigna contra una maligna. Número 1, la forma de la célula. Normalmente las células saludables se ven, lucen, dice, normalmente las células saludables lucen similares entre ellas. Las células cancerígenas, sin embargo, lucen diferentes a unas células saludables y también diferentes entre ellas. Tienen a menudo formas extrañas y sus bordes no son claros. A diferencia de las células saludables, donde es fácil ver dónde una célula termina y la siguiente comienza. Otra diferencia es en el tamaño de los núcleos. Dice, casi todas las células saludables tienen un núcleo, lo cual es el centro de control y se almacena el ADN. Por su parte, las células cancerígenas pueden tener más de un núcleo y a menudo este es más grande y toma mucho espacio en la célula. El hecho de que esto sea así permite, por ejemplo, distinguir que la periferia de una célula sana y su núcleo sean muy homogéneos, sean muy regulares. Y fíjense, por ejemplo, aquí lo que se contrasta con el núcleo de una célula cancerígena es muy irregular. Entonces, lo que se va a hacer en el estudio y lo que les voy a explicar ahorita es cómo se puede definir esta irregularidad para distinguirlo de una célula o de un núcleo que es regular de un núcleo que no es irregular. Para nosotros es muy evidente, ¿sí? La irregularidad, el desperfecto de una célula cancerígena, pero para un algoritmo no. A un algoritmo esto se lo tenemos que convertir en algo matemático y en algo numérico, que es lo que a continuación se estaría explicando. Hay otras características. El estudio que nosotros vamos a analizar y luego vamos a programar parte de los núcleos de las células para distinguir y discriminar cuando un tumor es maligno o benigno. Hay otras características que aquí se enuncian en el estudio. Por ejemplo, los códigos genéticos en las células cancerígenas pues están dañados, ¿sí? A nivel de los cromosomas pues hay un daño entre las células saludables y las cancerígenas. Hay anormalidades en el ADN también, hay fragmentos dañados en el ADN por medio de mutaciones. Las células cancerígenas no paran de crecer, ¿sí? Se reproducen de una manera pues no controlada, se esconden del sistema inmune. Aquí se puede ver una célula cancerígena, lo puede reconocer cuando hay una bacteria, pero la célula cancerígena no, es como si se escondiera, ¿sí? Y por eso el sistema inmune no puede actuar de la manera correcta. Demandan más nutrientes, crecen vasos sanguíneos alrededor de las células cancerígenas porque como están creciendo demandan mucha energía y por lo tanto mucha sangre. Y bueno, se expanden a todo el cuerpo, ¿no? Bueno, estas son algunas características, pero insisto, nosotros vamos a estudiar, voy a explicar ahorita brevemente lo que son los núcleos de las células. Una vez que se conoce el problema de buscar las características de las deformidades de la célula y particularmente del núcleo, comenzamos a revisar el paper y en el paper se introduce un concepto bastante interesante que se le conoce como snakes, como una serpiente, ¿sí? Entonces vamos a revisar este concepto que lo definen aquí. Dice, comenzando con una frontera aproximada definida por usuario como una inicialización, la frontera actual de la célula o del núcleo celular es localizado por un contorno activo o un modelo de un contorno activo conocido en la literatura como una snake, ¿sí? Una serpiente. Una snake es una spline deformable. Una spline es una curva, la cual busca minimizar una función de energía definida sobre el largo del arco de una curva cerrada. Esto tiene todo el sentido si recordamos que la deformidad de la célula la podemos ver nosotros por medio de una curva. Imagínense que esta es la snake, esta es la serpiente que se va retorciendo y esto representa una curva cerrada.
Entonces esta idea de un snake nos puede ayudar en esta curva a buscar las deformidades y a distinguir cuando un núcleo celular está más deformado que respecto a un núcleo celular saludable, ¿sí? Entonces sí tiene todo el sentido hablar de este concepto matemático de que se define el snake como una función de energía. Dice aquí, la función de energía que debe ser minimizada está definida como la función siguiente. La energía es la suma, es la integral o es la suma, esto véanlo como una suma de tres componentes, tres energías. Cont, curve y imagen. Donde E representa la energía total sumada a lo largo del arco de la snake. El cálculo de la energía es una suma ponderada de términos, de tres términos, ¿sí? Los que acabo de mencionar aquí, con respecto a ciertas ponderaciones o a ciertos pesos alfa, beta y gamma. Entonces, mediante este concepto de energía, aquí se definen, y yo creo que ahorita no es relevante meternos en esta parte matemática, sino llevarlo de una manera conceptual. Entonces recuerden que el snake es esta curva como lo mostré hace un momento, y vamos a ver la deformidad a lo largo de esa curva. Fíjense, una vez que se conocen las imágenes de las células, aquí se pueden ver en estas líneas con contorno. Sí, aquí voy a remarcar, por ejemplo, esta. ¿Sí? Aquí hay unas con otras deformidades más pronunciadas. Entonces, estas células nosotros podemos describirlas, bueno, aquí ya lo hicieron por mí, mediante las ciertas características. A ver, ¿qué características son? Bueno, el radio, el perímetro, el área. Son 10 las que aquí se describen. Lo compacto, la suavidad, la concavidad, puntos cóncavos, simetría, etcétera. A ver, vamos a revisar algunos, ¿sí? Entonces nosotros imaginemos que tenemos alguna célula localizada. Vamos a pensar en esta célula. Vamos a pensar en esta que estoy señalando aquí, en esta célula. Entonces el radio, pues es obvio, ya conocemos el concepto de radio, ¿verdad? El radio de un núcleo individual es medido promediando el largo de las líneas radiales, de los segmentos radiales definidos a partir del centroide de la snake y los puntos individuales. Pues es obvio, eso es muy fácil, ¿no? Son los radios a partir de un centroide hacia la curvatura del snake, donde el snake pues es la periferia, así es la curva cerrada. Esos son los radios. Se define también el perímetro como la distancia total entre los puntos del snake, de la curva, que constituye el perímetro nuclear. Entonces, bueno, eso también es muy obvio. Tenemos nosotros el perímetro. Y otra es el área. El área, pues también, esa es inmediatamente reconocible, ¿sí? El área del núcleo celular. Entonces, estas son tres características que nos ayudan a determinar nosotros las posibles irregularidades. Lo compacto, por ejemplo, estas ya son un poco más sofisticadas. Para definir lo compacto, compactness se traduciría así como compacticidad. No, en el español probablemente esté incorrecto decirlo esto, pero vamos a hablar de lo compacto del núcleo celular. Se utiliza el perímetro y el área combinadas para dar una medida de lo compacto del núcleo celular utilizando una fórmula. Se divide el perímetro entre el área, el perímetro al cuadrado entre el área. Este número sin dimensión es minimizado por un disco circular y se incrementa con la irregularidad de las fronteras. Entonces, a mayor irregularidad, este número cambia la compacticidad y nos habla de qué tan compacto es el núcleo celular, y es otra medida de sus deformaciones. Otra, la quinta, es la suavidad. La suavidad de un contorno nuclear es cuantificado midiendo la diferencia entre la longitud de una línea radial y el promedio de los largos de las líneas que lo rodean. Está bien interesante. Vean aquí en la figura 3, por ejemplo, tenemos nosotros esta deformidad. Parece una especie de frijol, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se traza una línea radial. Voy a pensar en una que está como a medias.
se traza esta línea radial, dice aquí, y se promedian las diferencias entre las líneas que están alrededor de ella, ¿sí? Esas son las líneas que están alrededor de ella, pues son las que están a los costados. Y fíjense cómo si yo promedio las longitudes de estas líneas respecto a una base que es la que está en medio, pues me da a mí un parámetro que tiene que ver sin duda con este segmento, esta longitud de arco. Y es una medida también de la deformidad. Está bastante ingenioso y eso se le llama lo suave, la suavidad. Es obvio que, por ejemplo, en esta zona, noten ustedes que esa zona que elegí, hay una suavidad menor. Esta, la voy a seleccionar. Esta zona es menos suave que esta zona, por ejemplo. Y es obvio. ¿A qué se refiere? Que tiene más cambio, tiene una longitud de arco mayor que esta, que la de abajo. Y eso lo hacemos mediante esta técnica, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente ustedes pueden leer el paper y si lo leen está bastante interesante cómo se determinan, por ejemplo, la concavidad, ¿sí? Vemos un núcleo celular también deforme y queremos ver la concavidad, qué tan cóncavo es. Acuérdense que es el concepto de cóncavo y convexo, ¿sí? Por ejemplo, en un intento más allá para capturar la información de la forma, vamos a medir el número y la severidad de las concavidades o las indentaciones en un núcleo celular, es decir, las curvas, estas curvas que tiene de manera irregular el núcleo. ¿Cómo se procede? Dice, dibujamos cuerdas entre puntos no adyacentes del snake y medimos qué tanto la frontera actual del núcleo cae dentro de cada una de estas cuerdas. Vea la figura 4. A ver, aquí lo explico. Entonces se ponen algunos puntos. Por ejemplo, voy a poner este punto y este punto y este punto y este punto, que es aquí donde se nota que hay irregularidad. Entonces se trazan cuerdas. ¿Qué cuerdas son segmentos de línea? Pues segmentos de línea que se van a trazar. Voy a poner aquí con otro color. Segmentos de línea. Entonces aquí hay un segmento de línea. Aquí hay otro segmento de línea. Aquí está marcado otro segmento de línea y aquí otro segmento de línea. Entonces se ve cuando la curva es cóncava y el único lugar que es cóncavo pues es, por ejemplo, toda la irregularidad está por abajo. En este caso aquí lo voy a colorear. Esta concavidad se puede localizar aquí exactamente por debajo de la línea. Este pedacito está por debajo de la línea que marcamos, ¿sí? Esa es la concavidad. Las demás no están cóncavas, están por encima de la línea. Si alcanzan a ver ustedes las demás deformidades, esta está por arriba, esta está por arriba de la línea recta, ¿sí? Todas de hecho están por arriba de la línea recta, o sea, no son cóncavas. La única concavidad es esta, la que estoy marcando aquí. Es la única concavidad, la voy a poner con una flecha. ¿Sí? Esta es la única concavidad. Porque tenemos una curva que está por debajo del segmento de recta entre dos puntos adyacentes. Y esto nos da otra medida de qué tan cóncavo. Obviamente entre más irregular esté la célula, el núcleo de la célula, pues va a tener mayores concavidades. Y todo esto, jóvenes, se va a expresar en un número. Todas estas 6, hasta ahorita que llevamos estas 6, se les conoce como features, ¿sí? Recordemos que el dataset nos dice, la medición nos dice que son 30. Ahorita hemos revisado únicamente 6, que son las más características, y las otras restantes de estas pues son variaciones de estas mismas, ¿no? ¿Cuántos puntos cóncavos? Es la séptima. La simetría también, la simetría, por ejemplo, dice, para medir la simetría se traza un eje mayor o la cuerda más larga a través del centro, ¿sí? Se encuentra entonces la curva más, o la cuerda o el segmento de línea más largo y que atraviese el centro, que sería este, por ejemplo. Cuando medimos la diferencia de los largos entre las líneas perpendiculares a esa que acabo de trazar en ambas direcciones, entonces eso nos da también una idea de la simetría. Entonces yo trazo primero esa línea y después trazo las perpendiculares y mido esas longitudes. Entonces, por ejemplo, en esas dos que yo tracé, pues hay una diferencia notable que nos habla de qué tan simétrico es un lado del otro respecto a la línea
que en este caso está en un color como rojo, ¿sí? Hay una simetría muy diferente y eso lo impacta. Lo simétrico o la falta de simetría pues lo marca este spline o esta snake, esta curva. Esta curva provoca que la simetría respecto a este otro lado pues sea diferente, ¿sí? Entre mayor sea la irregularidad, más asimétrico va a ser, y ese a final de cuentas pues es otro número. Bueno, entonces hay otros, ¿no? Ya no los voy a tocar, ustedes pueden leer el paper. Hay fracciones fractales, las dimensiones fractales también, la textura y etcétera, ¿sí? Todas estas 10 más otras 20 que son variedades de estas 10 conforman todas las características de los núcleos celulares de células cancerígenas, y eso nos va a ayudar o le ayuda a los médicos a determinar si la célula donde se tomaron esas muestras es el cáncer es maligno o es benigno. Entonces con esta información vamos a empezar a programar en Python toda esta información y vamos a proceder a programar un sistema de inteligencia artificial. Vamos a iniciar abriendo un nuevo archivo en Jupyter Notebook. Acuérdense que lo tenemos corriendo sobre Anaconda. Y bueno, le vamos a poner un título a este archivo. Vamos a trabajar con una red neuronal. Entonces le ponemos algún nombre que haga alusión a redes neuronales, cáncer, por ejemplo en este caso, Neural Network Cancer. Y comenzamos dando un nombre. Vamos a trabajar en el análisis del conjunto de datos del cáncer de Wisconsin. Lo primero es importar las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las librerías, pues prácticamente las de cabecera, las de cajón, NumPy y Pandas, lo que nos va a permitir trabajar con la parte matemática. Vamos a importar también TensorFlow. TensorFlow es la librería que nos permite utilizar redes neuronales. Y bueno, muy importante, vamos a tener que bajar el dataset, a pesar de que este lo podemos bajar manualmente desde el repositorio de la Universidad de Irvine, como vimos hace un rato. Lo podemos importar desde sklearn, o sea, ya está embebido en esta librería de sklearn, donde lo importamos como breast cancer. Vamos a utilizar algunas otras herramientas. También de sklearn nos vamos a traer el método para dividir el dataset de todos los pacientes en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, donde el conjunto de entrenamiento pues es el que usamos para entrenar a la red neuronal. También de sklearn nos vamos a bajar la librería de escalamiento, la de Scalar. Vamos a escalar los datos. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, una vez que bajamos las librerías, corremos esta parte del código, tarda un poquito. Recuerden que hay que instalar TensorFlow. Si no lo tienen instalado, hay que instalar TensorFlow desde el recomendado de la Anaconda Prompt para que no les marque error. Y bueno, vamos a bajar el conjunto de datos desde breast cancer. Vamos a darle data igual a load breast cancer y vamos a tener ya en data lo que es la base de datos. Con las 30 features vamos a analizar ahorita lo que son las entradas y las salidas. Entonces de data, que es todo el conjunto, vamos a guardar en la variable x todas las entradas y en y todas las salidas, que en este caso las mandamos llamar como target. Vamos a ver qué hay en data. Data es el conjunto de datos, ¿sí? Si nosotros lo desplegamos, vamos a ver que son todas las features numéricas, todo lo que vimos del radio, el perímetro, el área, la concavidad, etcétera, ya numéricamente están establecidas. Todo el primer conjunto de datos son las entradas y el target que ven ahí de ceros y unos son las salidas para todos los pacientes, donde los targets, los ceros son malignos y los unos son benignos. Creo que no es cierto, son al revés, son benignos y malignos. Aquí mismo, si nosotros desplegamos, nos vienen las features que ya analizamos. Está el smoothness, el perímetro, el radio,
Recuerden que vimos, por ejemplo, la compacticidad o lo compacto, que es el perímetro al cuadrado sobre el área. Esto ya lo discutimos. Y también vienen, aparte de las 10, algunas otras características como la media del radio, la media del área, etc. Aquí también podemos ver en el dataset algunos metadatos como los autores, donde podemos encontrar el paper y más información. Ahí vienen las features, que son las 30 features que vamos a utilizar, y las salidas, que clasifican a estos pacientes si sus características de tumor son malignos o benignos. Ahí podemos ver las entradas y ahí las salidas. ¿Sí? Malignos y benignos, pues es un clásico clasificación de binaria, ¿sí? de ceros y unos, ceros para benigno, uno para maligno. O se puede usar viceversa, nada más tendríamos que acomodar los targets y ver cómo viene el dataset. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo que normalmente no se hace. Vamos a agarrar del dataset y vamos a separar un paciente con diagnóstico maligno y otro paciente con diagnóstico benigno. ¿Esto para qué? Lo vamos a separar. Imagínense que tenemos a todos los pacientes, ¿sí? Con sus datos, y vamos a separar a dos, uno maligno y uno benigno, para asegurarnos que jamás los haya visto la red neuronal que vamos a entrenar. A pesar de que el conjunto de entrenamiento vamos a separar un 80% de datos, los vamos a utilizar para entrenamiento y un 20% para prueba, quiero hacer pues digamos que esta prueba un poco inusual de separar a un paciente. Entonces vamos a crear un índice llamado maligno, donde le vamos a decir que de las salidas nos agarre el primer elemento que sea 1, es decir, el maligno, y otro índice con benigno, donde nos agarre al primer elemento del conjunto que esté catalogado como benigno, es decir, como 1 maligno y 0 benigno. Aquí, si nosotros vemos cuál es el índice de maligno, es el paciente 19, y de benigno es el paciente 0, ¿sí? Entonces, si lo vemos, estos serían los datos de entrada del paciente 1 y estos serían los datos de entrada del paciente 2. ¿Sale? Entonces, con estos indicadores nosotros ya podemos localizar el primer maligno, que es el 19, y el primer benigno, que es el primero. El primero es 0, y si contamos ahí 19 lugares, es donde corresponde el 1, que es el primer paciente con diagnóstico maligno. A ese paciente, a ese par de pacientes los vamos a separar. ¿Sí? Los vamos a separar para escondérselos a la red neuronal, y al final, cuando hagamos el entrenamiento, el testing, validemos con dos pacientes que jamás estuvieron en el dataset. No es que los vayamos a borrar, simplemente los vamos a separar. ¿Sale? Entonces, ya los tenemos etiquetados como paciente 1 y paciente 2. Entonces, vamos a separarlos y a ponerles una etiqueta. El paciente 1 es maligno y bueno, nos copiamos, y este sería el paciente 2. Le vamos a dar que ese es pronóstico o predicción o más que nada diagnóstico benigno. Ahí tenemos ahora sí el paciente 1 y el paciente 2. Entonces, ya cuando los tenemos etiquetados, a continuación vamos a eliminar a estos pacientes para que nunca los vea la red neuronal que vamos a entrenar, ¿sí? Entonces los vamos a eliminar de X y de Y, ¿sí? Y entonces vemos ahí cómo quedó el conjunto X, y a continuación lo que vamos a hacer es que el conjunto de entrenamiento vamos a dividirlo en la parte de entrenamiento y en la parte de prueba. Entonces vamos a hacer dos conjuntos, X de entrenamiento, X de prueba, Y de entrenamiento y Y de prueba, es decir, entradas y salidas subdivididos. Recuerden que X de entrenamiento es el 80% de pacientes que le vamos a enseñar a la red neuronal, y el X de test es el 20%, ¿sí? Donde vamos a probar. Entonces le vamos a decir el test size que sea del 0.2, y esto se sobreentiende que es el 20% de prueba y el 80% de entrenamiento. Vamos a poner un random state, cualquier número sirve, pero lo vamos a poner para dividir el conjunto y mezclarlo, ¿sí? Ahí tenemos XTrain. Por ejemplo, del total de datos,
que tiene train y test, vamos a verlos con un, por ejemplo, con un shape. xtrain.shape, que nos va a dar el tamaño. Y train, ¿por qué me marca error? Ah, ok, es que es con xtrain. Es 452 datos que corresponderían al 80%. Y la prueba son 113 que correspondería al 20%. La red neuronal nada más se le van a mostrar los de train, los de entrenamiento, exclusivamente. Y una vez que se entrene, le vamos a enseñar los de prueba para validarla. Bueno, se tienen que escalar los datos porque nunca es bueno entrenar una red neuronal con datos que estén con dimensiones muy diferentes. Es decir, tú no puedes entrenar o comparar kilómetros con milímetros, por ejemplo. Entonces se hace un escalamiento lineal utilizando la librería de escalamiento que importamos recientemente y todos los datos los vamos a escalar. Por ejemplo, xtrain lo reetiquetamos como scaled o escalado y hacemos una transformación de xtrain y ya nos queda escalado. Para train y para test hacemos lo mismo, los escalamos. El escalamiento es meter todos los datos en una, digamos que en una cota o en una esfera que puede ser de 0 a 1 o de menos 1 a 1, pero de manera lineal, ¿sí? No es bueno comparar kilómetros con milímetros, siempre es bueno escalar, ¿no? Entonces, y digo, no es que aquí tengamos kilómetros o metros, obviamente. Lo que pasa es de que tenemos diferentes dimensiones en los tumores. Algunos estarán en centímetros y otros valores en milímetros. Ahora sí, vamos a generar el modelo neuronal, le llamamos modelo. Vamos a utilizar keras de TensorFlow y vamos a utilizar una capa secuencial de perceptrones o de multilayer perceptrons, línea tras línea de capas. ¿Sí? Aquí nada más estamos definiendo el puro modelo, cuáles son sus características y vamos a definir todas las capas. Por ejemplo, en keras utilizamos dense para decir que todas las neuronas están conectadas entre sí y a la siguiente capa. Utilizamos 30 neuronas en la primera capa porque son 30 características con una función de activación ReLU. Y eso le decimos que se acomode a los valores de entrada de las features, ¿sí? Pero son 30 neuronas y corresponden a las entradas ya escaladas, como aquí lo estamos indicando, y que se fije en la dimensión de los valores de entrada, ¿sí? Entonces 30 neuronas de entrada. Aquí podemos experimentar con más o menos neuronas y pues en las redes neuronales esto es el conocimiento que puede determinar o las capacidades que puede tener la red que vamos a entrenar. Después de esta primera capa vamos a poner una siguiente capa con 15 neuronas. También de las 30, todas conectadas a las 15 con función de activación ReLU. Y a continuación vamos a agregar otra capa. De esas 15, todas van hacia una neurona de salida, que esa es la que nos va a discriminar si el tumor es maligno o benigno. Y esa vamos a utilizar una función sigmoidal. ¿Por qué? Pues porque puede ir de 0 a 1. Aquí nos marca un error. Ok. Es TensorFlow, no TH. Entonces lo corremos y ahí tenemos ya el modelo, ¿sí? 30, 15, 1, 30 neuronas, 15 en la capa oculta, 1 en la capa de salida. A continuación lo vamos a compilar. En la 34, en la línea 34, pues tenemos el modelo, ¿sí? Pero está el modelo dummy, aún no sabe hacer nada. A continuación le vamos a compilar, le vamos a dar los parámetros que queremos que use para entrenarse. Un método de optimización de pesos, una función de pérdida, de entropía. Hay muchas, ahí podemos ya consultar la teoría que hemos visto, qué funciones podemos utilizar para hacer el entrenamiento. La entropía pues es una muy popular. Y como métrica, la prueba que le vamos a hacer a la red neuronal pues es con la precisión, con el accuracy. Esto está en las librerías. Entonces ya tenemos los parámetros del modelo que queremos que utilice. Y bueno, vamos ahora a utilizar a la red neuronal, la vamos a probar para evaluar su desempeño. Entonces la vamos a someter a los datos que no vio, que son los datos de testing. Los datos de testing que ya los separamos, que representa el 20%. Entonces, aquí a continuación vamos a decirle que al modelo se ha evaluado respecto a la función de pérdida y a la métrica. Acuérdense, únicamente con los datos de test, ¿sí? De test, no de training. Y bueno, en este momento nos marca
la función de pérdida, un 80% y una accuracy de 0.23. Vamos a visualizar esto mejor. Vamos a visualizar el accuracy a continuación y la función de pérdida durante el entrenamiento. Siempre es bueno ver cómo se comportan de una manera gráfica, ¿sí? A esto le vamos a llamar la función de pérdida en entrenamiento y vamos a ver el history, es decir, qué ocurrió durante el entrenamiento con la función de pérdida para ver el entrenamiento, y también lo mismo que ocurrió en el entrenamiento para respecto a la función de validación de pérdida, ¿sí? Tanto para la de pérdida como la de accuracy, para las dos, la loss y la accuracy, que es la métrica, tanto en entrenamiento, aquí lo vamos a poner, como en validación. Queremos ver el histórico, verlo gráficamente qué pasó con el entrenamiento, porque sí se portó un poco extraña la red neuronal. Entonces me marca error, history is not defined. Claro, history es el entrenamiento. Ok, pues no está definido porque no hemos entrenado. No hemos entrenado la red neuronal, solamente está definida. A ver, vamos a agregar una nueva celda. No hemos entrenado la red neuronal, la tenemos dummy. Entonces tenemos que entrenar el modelo. Bueno, pues qué bueno que pasen estos errores para que se den cuenta cómo hacerlo. Entonces el entrenamiento lo vamos a meter en history, y donde el model vamos a usar el método .feed. Tenemos que entrenar a la red neuronal con el conjunto de prueba de entrenamiento. O sea, esto es importantísimo, pues es la razón de ser de esta práctica, ¿no? La vamos a entrenar, le vamos a enseñar 50 veces, vamos a hacer que pasen 50 épocas, todos los datos, todo el conjunto de entrenamiento, únicamente entrenamiento, ¿sale? Entradas y salidas de entrenamiento. Y aquí está, ahora sí, se está entrenando hasta que termina. Ya ahí tenemos la red neuronal entrenada. Ahora sí podemos ver sus valores, ¿sí? De entrenamiento y de accuracy. Ahora sí, o sea, ya no habíamos entrenado a la red, teníamos la red dummy, a esa le hicimos la prueba, pues ni al caso. Ahora sí, pues necesitamos visualizar las métricas, y para esto vamos a utilizar un método que me gusta más interactivo pero no tengo la librería. Entonces es Plotly. A diferencia de Matplotlib, me gusta más esta librería porque me muestra los datos de una manera interactiva. O sea, si yo hago un mouse over sobre las figuras, a mí me aparece los datos, pues. Entonces realmente ayuda bastante el utilizar se llama Plotly o Plotly. Bueno, vamos a agregar aquí algunos elementos. Vamos a poner las variables que queremos entrenar, y vamos a dejarlo aquí. Esto es un poquito de código, déjenme comenzar a escribirlo. Bueno, en la gráfica ya tenemos el training y validation loss, y ahí tenemos la comparación de cómo se comportó el entrenamiento y la validación. A partir de la época 50, de la 15 más o menos, parece ser que hay una especie de overfitting. Bueno, vamos a copiar y pegar el mismo código.
para a continuación contrastar lo que es la accuracy, ¿sí? Contra la validación, ¿sí? El training contra la validación. Y se puede ver también pues aquí el desempeño. Vamos a imprimir finalmente los indicadores en flotantes. Vamos a imprimir la accuracy en el conjunto de prueba, que este es el importante porque la red neuronal se le está poniendo a prueba con el conjunto de test, y pues le da un 23%, que es bastante aceptable, ¿sí? el accuracy. Y pues vamos a ver si puede predecir con los pacientes separados. Recordamos que estos pacientes son malignos el 1 y benigno el 2. Vamos a traer otra vez esos pacientes, vamos a escalar sus datos y recordando que estos pacientes ya los teníamos separados, entonces tanto el paciente 1 como el paciente 2 los vamos a nuevamente invocar. Ahí están sus datos de entrada del paciente 1, nada más para asegurarnos que sí están, y vamos a hacer una predicción. A ver, red neuronal, te voy a enseñar el paciente 1 y dime o clasifícamelo tanto al 1 como al 2. Bueno, allí hizo la inferencia y vuelvo a recordar que paciente 1 es maligno y paciente 2 es benigno. Vamos a imprimir entonces el resultado. Sabemos que el primero es maligno. Yo le voy a poner ahí la etiqueta nada más para que no se me olvide. Y voy a sacar la predicción que hizo. Ahí está, maligno, ¿sí? Y pues, igual que el test, nunca lo había visto, ¿sí? Es maligno. Yo ya lo sabía. Ahora, red neuronal, haz lo mismo, pero con el paciente 2. Sí, ya le voy a quitar la etiqueta y vamos a ver que es un paciente 0, es decir, es un benigno. Entonces, pues ahí lo tenemos.